Ya sé, ya hemos vuelto y hoy os traemos un episodio súper interesante de la mano de Jorge Castrillo, una persona que no se ha parado de mover durante toda su vida. Empezó trabajando para otras empresas fuera de España, concretamente Estados Unidos, estuvo también en Holanda, en Francia, y luego volvió a España para fundar su primera empresa, una consultoría, y luego al cabo de unos años la vendió para fundar una startup en el mundo de la educación llamada Edunexis. Quédate para conocer mucho más su historia y aprender con nosotros mucho más dentro del podcast. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Yo tenía muchas ganas de tener esta conversación. Lo primero de todo, si te pudieras presentar un poco, ¿quién eres? Soy Jorge, no sé qué queréis que os cuente, soy el tío de Alex Gorraca. No sé qué os puedo contar, yo soy ingeniero, estudié ingeniería de telecomunicaciones hace ya la tira de años y nada, luego me metí en el mundo laboral, estuve trabajando durante 10 años con una empresa, con General Electric, haciendo muchas cosas. Después me metí en una consultoría con otros socios y ahora estoy en otro proyecto en el mundo educativo, de una startup del mundo educativo. Has dicho que trabajaste en General Electric, pero por ejemplo has vivido en diferentes países. Hiciste el TFG, ¿no? El trabajo final de grado en Francia. Para General Electric trabajaste en Estados Unidos también. ¿Por qué decidiste viajar a otros países a trabajar? ¿Lo has arriesgado? ¿Te fue bien? Joder, bueno, es que cuando uno es joven lo que quiere es ver mundo, macho. Yo recuerdo que hice la carrera de telecomunicaciones, hice el proyecto fin de carrera en un área que la verdad es que no me gustaba mucho, en el área de microondas, electromagnetismo y microondas, que no era lo que más me atraía, pero era el único departamento que te daba la opción de hacer un Erasmus en Francia. Y de hecho, Hostia. cuando yo fui al Erasmus, fuimos el segundo año éramos los segundos que íbamos a un programa de Erasmus. Y solo daba el departamento de microondas y digo, pues me es igual. A lo mejor hubiera preferido hacer algo en procesado digital de la señal, por ejemplo, pero joder, no me va a perder la oportunidad de ir a Francia. Con lo cual, pues hice el proyecto fin de carrera en microondas para precisamente poder hacer un Erasmus en Francia. Está bien. Así que fue eso. Y bueno, pues es que es ganas de ver el mundo, macho. Y después, yo recuerdo que mi gran ilusión era entrar en la Agencia Espacial Europea y, bueno, en temas de estos. Pero un día, paseando yendo a la universidad, un día, de casualidad, vi en unos tablones de anuncios, en aquel momento iba todavía por tablones de anuncios las cosas, y quedaba el Ministerio de Defensa de España, daba unas becas para estudiantes recién graduados españoles para trabajar en empresas americanas, ¿vale? Y recuerdo, fíjate, esto era de cuando España, claro, te estoy hablando de hace 30 y pico años, más de 30 años. España había comprado aviones militares, los F-16 o F-18, no recuerdo, los había comprado a Estados Unidos, ¿no? Empresas americanas. General Electric en aquel entonces hacía los motores de esos aviones, ¿no? Entonces, pues yo creo que el Estado español pues montó un programa de compensación por el cual dijo, oye, vale, compramos estos aviones, pero en compensación pues hacemos esas otras cosas. Una de ellas es pues darle oportunidad de desarrollo profesional a recién graduados españoles en Estados Unidos, empresas americanas. Y fue como empezó. Mandé un poco el currículum, lo que me pedían, respondí un poco a esa notita y acabé en General Electric, acabé en Estados Unidos. Era una beca para un año, iba a ser un año solo y bueno, acabé quedándome 10 años con la empresa, un poco por diferentes sitios. Sí, nosotros con Alex nos estuvimos también mirando de ir a Estados Unidos, pero era muy difícil lograr el visado, ¿eh? O sea, se requería que una empresa te viniera a buscar y realmente te cogiera para poder ir ahí. Sí, yo creo que efectivamente, por lo que he oído, se han puesto un poco duros desde hace un par de años hacia acá. Estados Unidos se ha puesto un poco duros con los visados. Pero bueno, hay otras oportunidades. A ver, está Australia, está Canadá, están muchos otros sitios, ¿eh? También lo debatimos, ¿no? Y vimos que te lo ponen muchísimo más fácil. Y ahora, visto en perspectiva, después de ya volver a España, ¿para qué crees que te sirvió? Es decir, estar en Estados Unidos trabajando, aparte del idioma que aprendiste, seguramente el idioma, ¿para qué más ha servido esto? Bueno, es una experiencia. O sea, yo creo que debería ser obligatorio el salir de España unos años y buscar experiencias en el extranjero. En Estados Unidos estuve un año, después estuve otros 2 años, 3 años en Holanda, después estuve 3 años, después tuve que volver en Holanda, sí. Después
Después tuve que volver a España a hacer la mili. Hostia. En aquel entonces... Entonces era obligatorio, macho. No, pero a ti te gustó, ¿no? Te lo pasaste bien. Yo me lo sé muy bien en la vida. Bueno, también es una experiencia, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si nosotros hubiéramos hecho la mili, hubiéramos aprendido una de valores. Yo siempre hago la coña de decir que hubiera encontrado hermanos de sangre, ¿no? Pero seguro que puedes encontrar gente con la que te harás toda la vida y con unos valores increíbles. Mira, sobre todo, yo lo que más aprendí en la mili y lo que más valoro de la mili es que, joder, tú te mueves en un ambiente, vas a la escuela, vas luego al bachillerato, haces la universidad, te crees que todos son como tú, te crees que todos los jóvenes en España son como tú, pues bueno, habrán hecho una carrera, otra carrera, y luego vas a la mili y te das cuenta de que no tienes ni idea, macho. O sea, como tú, o sea, estaba hablando también de hace 30 años, o sea, no sé cómo son las cosas ahora, pero como tú son la minoría, y entonces ahí en la mili te meten con un grupo de gente que es un corte transversal de la sociedad. Había gente que no sabía leer, alguno había que no sabía leer y escribir, gente que había estado en la cárcel y que habían salido para terminar la mili, gente que estaba realmente mal de la cabeza. Había un chaval, recuerdo un chaval de Castellón que digo, este tío acaba suicidándose antes de que haga la mili porque estaba mal de la cabeza. Y ya está, y vas todos vestidos de la misma manera, con el mismo corte de pelo, duermes juntos, con lo cual es que pasas las 24 horas del día con esta gente, macho. Bueno, es un aprendizaje brutal en ese sentido, el darte cuenta de lo que es la sociedad española y de los muchos del mundo ese, que para nada la gente es como tú, hay de todo, ¿no? Entonces, para mí fue el gran aprendizaje y ya está. Luego de aprender a defender el país, pues, bueno, tampoco lo defendí mucho, tampoco haces nada, o sea, pero esa experiencia es genial, ¿no? Esto que dices me parece súper interesante, ¿no? Porque yo a veces me comparo con la gente que tengo a mi alrededor. Y esto también hace que me exija mucho, ¿no? A mí mismo, pero a lo mejor es una realidad que yo vivo y que no es la realidad social española, es lo que dices. Y te permite conocer nuevas realidades que seguramente también es lo que pasa cuando vas a Estados Unidos a vivir, ¿no? O sea, vas a ver una cultura bastante diferente a la española, seguramente. Sí. Y por lo menos tienes que ser consciente de eso, ¿no? Y aprendes de eso también. Una de las cosas que yo me preguntaba, dice, oye, ¿de qué habla la gente que no sabe ni siquiera escribir, que no ha salido de su pueblo en toda su vida? ¿Qué tal? ¿Qué ilusiones tienen? ¿Qué ambiciones tienen? ¿Qué iniciativa tienen? Bueno, pues hablas con ellos y te das cuenta pues que obviamente tienen sus cosas, tienen su vida, tienen su conversación, tiene su eso y dices, joder, pues sí. Y seguramente de gente así también puedas aprender como mucho conocimiento popular, ¿no? Que a lo mejor ahora infravaloramos mucho, pero seguro que aporta muchísimo también. Sí, y que hay otras perspectivas en la vida, que hay... y ya está. Y ya está, hay otras experiencias, otras perspectivas y otra forma de vivir la vida y nada más. Y nada más. Pero bueno, yo lo comparo un poco con lo que te enseñan los niños pequeños de 4, 5, 6 años, que vamos, es que aprendes un montón de ellos también, te están constantemente sorprendiendo, ¿no? Pues es eso, es un poco una mirada fresca y diferente sobre la vida y sobre el discurrir un poco y el ir por ahí, ¿no? Sí. Esa fue la experiencia. Luego eso os contaba que luego eso fue a la vuelta de Holanda. Después estuve 3 años, luego volví otra vez a General Electric cuando acabé la mili, estuve 3 años un poco por todo el mundo, no tenía una base fija, no tenía una casa, no tenía nada, ni casa, ni coche, ni nada, no tenía una base fija. Y después estuve 3 años en Londres y ahí es cuando acabó mi etapa en General Electric. De estos países anglosajones seguro que aprendiste muchísimo. Una de las cosas que has hecho es emprender empresas. ¿Esto se te empapó de estas culturas o dónde lo he visto, ¿no? Porque en España, tradicionalmente, la cultura de emprender, pues ahora sí, ¿no? Ahora está surgiendo con mucha fuerza, pero antes no era tan conocida, ¿no? ¿Y te salió un poco por aquí o por dónde? Sí, es verdad que antes a lo mejor era más, una de las grandes aspiraciones es sacarse una oposición, ¿no? Y, es verdad. Bueno, y aún yo creo que también, ¿eh? Estamos aquí. Muchísima gente. El otro día, ¿no? La Vanguardia sacó un titular grande de los empresarios se sienten atacados
porque los ven mal los españoles. Hombre, el gobierno no paraba de atacar a Joan Roig de Mercadona. Y es una pena porque justo, o sea, los jóvenes vamos, o sea, yo creo que las grandes cosas que tenéis es el ser innovadores, el ser arriesgados, la energía, la vitalidad. Y, joder, o sea, es que no puedes ser joven y decir que tu ambición en la vida es ser funcionario. No puede ser, eso ya llegará después. No sé, pues no lo sé, pero ya de partida decir que esa es tu ambición, no me parece. Bueno, y tiene que haber de todo, quiero decir, no digo nada contra los funcionarios, pero no puede ser esa mayoría, ¿no? Entonces, esa cosa de emprender, no lo sé, claro. Pues fíjate que yo nunca tuve, o sea, fue acabar la universidad y entrar en General Electric en Estados Unidos. Yo nunca trabajé en España, ¿no? Hasta que no volví 10 años más tarde, ¿no? Con lo cual me resulta difícil comparar un poco la experiencia laboral o la dinámica de la empresa en España con la de los países anglosajones, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad, una de las cosas que es cierta de la cultura anglosajona, sobre todo en Estados Unidos, es la meritocracia. Allí se te valora por tus capacidades, ¿no? Nadie te pregunta de dónde vienes, de dónde eres, ni nada. Vengas de donde vengas, como seas válido, como eso, tendrás muchas oportunidades, ¿no? Que eso a lo mejor he hecho un poco más de menos aquí en España, un poco. En España son más, bueno, pues los contactos, como estés ahí, que son importantes, pero hay un poco más, no sé, como más estratificación social, un poco del ambiente en que te muevas. Es un país más pequeño, con lo cual pues a lo mejor es más tendente hacia la... Es más endogámico, ¿no? Sí, exacto, hacia un poco la endogamia y demás. Y ya está. Y yo recuerdo en Estados Unidos, vamos, vinieras donde vinieras, como fueras bueno, no te paraba nadie, vamos. Es decir, ni nadie te miraba por encima del hombro. ¿Qué te preguntan? ¿Qué has hecho? O sea, la pregunta para presentarte es ¿qué has hecho? Sí, bueno, o sea, en una entrevista de trabajo, pues obviamente pues te preguntan qué has hecho, qué es lo qué cosas has conseguido y no creo que sea muy diferente lo que haces de la entrevista que podrías hacer aquí, ¿no? Pero es más, no lo sé, es más, a lo mejor, no sé, es una cosa de a lo mejor más de clasismo, de menos clasismo, en ese sentido de que no vengas de donde vengas. Una de las cosas muy curiosas también de Estados Unidos es que hay mucha movilidad. Aquí en España, si naces en Madrid, pues muy probablemente el 90% de la gente se quede en Madrid y desarrolle su carrera profesional en Madrid, y lo mismo de Barcelona, lo mismo de tal, ¿no? Allí, en Estados Unidos, no. Aquí no se te ocurre... O sea, en Estados Unidos una de las cosas que preguntas mucho es de dónde venías. No de dónde venías en el sentido de tal, sino de qué, de dónde eres. Pues no, pues yo soy de Minnesota, o yo soy de California, yo soy de Texas, o tal, no sé qué. Pues porque una gran mayoría de la gente no era del sitio, ¿no? Yo aquí, cuando conozco a alguien, yo vivo en Madrid ahora, cuando conozco a alguien en Madrid, no se me ocurre preguntarle de dónde es. Asumo que es de Madrid, ¿no? Pero bueno, si le veo el acento muy raro y tal, y tengo curiosidad, tal, bueno, allí, bueno, pues no podías asumir eso, ¿no? Esa movilidad, bueno, pues da mucho dinamismo también a la sociedad y a la economía y a todo esto, ¿no? Fundaste, ¿no?, la empresa, ¿no?, Kairos Management, que utilizaba esta metodología 6 Sigma. ¿Puedes explicar un poco de cómo la decidiste fundar, por qué? Sí, mira, yo los últimos años los pasé en Londres. Llevaba ya... A esas alturas pues llevaba 10 años fuera de España, ¿no? Y llega un momento en que tienes que tomar una decisión. Dices, joder, ¿qué hago? ¿Sigo un poco de mercenario por el mundo, a sueldo de General Electric, de un lado para otro? Hombre, ¿debía ser bueno, no, el sueldo en esa época? ¿O...? Bueno, no era malo. No era malo eso. ¿Por qué arriesgaste un sueldo bueno por emprender algo que era incierto? Es que, sí, que también viene un poco en la línea de por qué saliste del país... Que no era necesario, ¿no? O sea, ¿por qué en ese momento, por qué lo decidiste hacer? Mira, es que el sueldo no lo es todo. Yo en mi caso, o sea, el salir del país fue por eso, por querer ver mundo, por tener experiencia internacional, por moverme y demás, ¿no? Y de hecho,
pasas por varias fases. O sea, llega un momento, cuando llevas unos pocos años, 2, 3, 4, 5 años, dices, joder, vuelves a España y tienes ganas otra vez de volver a salir porque están pasando cosas en el mundo y te las estás perdiendo, ¿no? Pero luego llegan los 8, 9 años y empiezas a notar que te desconectas, macho. O sea, Alex, yo hablaba con tu madre, mi hermana, y había expresiones que para mí eran que eran desconocidas. Yo me fui cuando solo había la televisión, la 1, la TV1, la 2, la TV3, ahí en Cataluña, y de repente empiezo a hablar de Antena 3 y Telecinco, y no sé de qué me están hablando. Hostia. Y había una cosa de Gran Hermano. Yo recuerdo que empezaba Gran Hermano, fue a finales de los 90 y tal. No sabía que era tan antiguo Gran Hermano, pensaba que era una cosa moderna. No, fue bueno, creo que era Gran Hermano, uno de esos primeros, finales de los 90, y todos ellos hablando de Gran Hermano y no sabía. Y entonces dices, me estoy desconectando demasiado. Entonces ahí tienes que tomar una decisión. Dices, ¿qué haces, macho? Dices, ¿sigues de mercenario por el mundo y terminas un poco de perder tus raíces? O dices, no, mira, ya he estado demasiado tiempo y ya vuelvo, ¿no? Entonces se presentó esa oportunidad de moverse, de volver a España, se juntó con una oportunidad de emprender con una empresa, montar una empresa con otro socio español que vivía en ese momento, él había estado en Francia y en Bélgica, también que nos conocieron en General Electric, y dije, bueno, pues ¿por qué no? Mira, volvemos a España y volvemos pues, con un proyecto de emprendimiento, de consultoría, en este caso, de Kairos Management, digamos, consultoría de operaciones, de eficiencia operacional, muy aplicando metodologías de Lean Six Sigma. O sea, muy ingenieril, ¿o qué? No era muy ingenieril, no era mucho más de organización y de procesos y de eso. Sí que es verdad que la ingeniería, un poco el pensamiento ese científico y el moverte con estadística, con números, con datos, el saberte manejar con datos, te ayuda. Pero que no era ingeniería dura de diseño y de nada, era más de organización, de procesos, de mejora, de todo esto, ¿no? Es un poco lo que me contaste, ¿no? Una vez, ¿no? De que tú ibas a una bodega y mirabas por todas partes y veías que estaba lleno de euros, el suelo, me contaste, que básicamente lo que hacías un poco es analizar una empresa cómo funciona y recomendar mejoras para que pues ahorren dinero, sean más productivos. Y las bodegas era de lo que más tiraban el dinero. Sí, es así, sí, es eficiencia, al final es lo que llamamos eficiencia operacional, ¿no? Mejorar los procesos para ser más eficientes, para mejorar el servicio, dar un mejor servicio, para ahorrarte dinero y dar un mejor servicio, ¿no? Y ya está. Y bueno, es verdad que una de las cosas que enseñamos es a ver el desperdicio, que cuesta mucho ver el desperdicio, ¿no? Yo digo que en las empresas más o menos el 30%, 30-40% de lo que hacemos de lo que hacen las empresas en general, de lo que hacen los trabajadores en las empresas, es desperdicio, es algo que no añade nada valor. Y yo creo que me quedo corto, ¿eh? Yo creo que me corto. Luego ves proyectos y un proyecto detrás de otro, que lo que antes estabas en hacer, yo que sé, un mes, ahora lo haces en una semana, o lo que antes necesitabas tantas horas, hombre, o consumía tantos recursos, ahora consumes la mitad o la tercera parte y dice, es que me quedo corto. ¿Cuál es el primer paso para identificar que esto está pasando, ¿no? Porque si es tan grande, es que pasa oculto ante la mirada de los empleados. Nos cuesta. Sí, se han habituado, no sé. Efectivamente. El gran problema, o el gran reto del desperdicio es que no lo vemos. ¿No? Lo que contaba, el ejemplo que contaba Alex, ¿no? Un tío, esto viene de un tío que entrevistamos, un tío para unirse a la empresa que venía del sector de automoción. El sector de automoción es donde nació Lynn, con Toyota y demás. Y es un sector que lleva muchos años ajustando costes, ¿no? Entonces este tío venía de una fábrica del sector de automoción, había cerrado la fábrica, se había quedado sin trabajo, el tío estaba buscando trabajo. Y le pregunté, una de las cosas que le pregunté es, oye, ¿de dónde, cómo va la cosa? O sea, ¿estás haciendo entrevistas? ¿Qué te parece? O sea, ¿hay trabajo por ahí? ¿No hay trabajo? Y fue cuando me contó eso, ¿no? Pues mira, ayer estuve en una bodega de vinos para un puesto de director de operaciones allí y tal, y fue el que me lo dijo. Dice, joder, macho, yo que estaba en el sector de automoción, en la fábrica, que íbamos buscando céntimos por las esquinas, macho, y yo me paseo por esta bodega, el suelo lleno de billetes de 100 euros y la gente no los ve.
no los ve. Pero bueno, pero que nos pasa a todos. O sea, ¿cuánto tiempo pierdes tú buscando un correo, buscando yo qué sé, un papel o no sé qué? Y ya está, o en la cocina buscando algo. Bueno, pues son cosas que dices, pues ya está. ¿Y haces algo para que no te vuelva a ocurrir? Pues probablemente la mayoría de las veces no haces nada. Y al otro rato, pues te tirarás media hora buscando algo. Todo eso es desperdicio. Porque estuve mirando en el LinkedIn y vi que muchos de los clientes de este grupo de consultoría son muy grandes. O sea, General Electric, AXA, o sea, son clientes que son muy grandes. ¿Cómo afrontas a conseguir un cliente tan grande? O sea, ¿cómo se logra eso? Porque no creo que sea un proceso de venta sencillo. Mira, el 90% de los clientes y los proyectos es por contactos que teníamos, gente que conocíamos de General Electric, ¿vale? Y sobre todo, porque el proyecto lo empezamos entre 2 socios y luego sin un tercer socio, ¿no? Y este tercer socio es porque yo estuve en General Electric, pero no estuve haciendo mucho en áreas de Lean Six Sigma. Este tercer socio sí que estuvo haciendo muchas cosas en áreas de Lean Six Sigma y tenía muchos contactos, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que esa es una gran suerte que teníamos, que nos llamaban, ¿no? Y la otra cosa también es que es verdad que los puestos, o sea, tanto los 3 socios, los puestos que tuvimos en General Electric siempre fueron puestos internacionales, no fueron puestos aquí en España locales, con lo cual pues los contactos que teníamos eran de todo el mundo, de Estados Unidos y demás. Y una grandísima parte de los proyectos, dependía de un año para otro, ¿no? Pero había años en que el 70, 80% de los ingresos eran de proyectos internacionales, en Estados Unidos, en Europa, en Asia también. La verdad es que fue una época interesante. Fueron 20 años, al final casi 20 años. Fue una época interesante. Yo me lo pasé muy bien, porque ibas de una empresa a otra. En cada proyecto pues te encontrabas en un sector diferente, con una empresa diferente, con una cultura diferente, con un producto diferente. Era todo nuevo, era aprender, No, yo me lo pasé muy bien. ¿Cuánto tardabais en analizar una empresa? Es decir, un departamento o algo, ¿cuánto estabais de medio? Pues depende mucho. O sea, un poco el proyecto y también lo que decías. Éramos una empresa pequeñita, cuando más llegamos a ser, igual éramos 8 o 10 personas. Entonces, ¿cómo puede trabajar una empresa pequeñita con grandes empresas? O sea, sí, la mayoría de las empresas eran muy grandes empresas, grandes multinacionales. Porque un poco la filosofía no era tanto que ibas allí tú con un autobús lleno de recién graduados de MBAs a arreglar la empresa. Es más, te apoyabas en ellos, o sea, los formabas, les ayudabas con proyectos, entonces gran parte de ese trabajo lo hacían ellos, ¿no? Y ya está. Una de las cosas que intentabas es buscar proyectos. O sea, al final Lean es agilidad, ¿no? En lugar de decir, oye, vamos a dar la vuelta a la empresa, vamos a hacer muchos proyectos pequeñitos y ayudando, o sea, haciendo cosas aquí, allá y más allá, muchos proyectos, pues al final se acaba notando el cambio, ¿no? El cambio en los procesos y también el cambio en mentalidad de la gente que participa, ¿no? Que es también uno de los grandes retos. Entonces, no eran grandes proyectos de decir... o sea, al final, con una empresa, pues podíamos estar trabajando años. Areva, por ejemplo, con Areva igual estuvimos 8 o 10 años en total trabajando. Con Ferrovial estuvimos en total... Bueno, y seguimos con ellos, ¿no? O sea, con Ferrovial Servicios, que ahora lo han vendido, pero seguimos con ellos. Bueno, yo no, pero siguen los que la persona a la que le vendimos la empresa sigue con ellos. Entonces estabas bastantes años con esas empresas y hacías muchos proyectos. Y siguiendo con eso, después de 20 años trabajando, ¿por qué decidiste vender la empresa? ¿Qué decisión tomaste? ¿Por qué? Pues mira, pues porque... o sea, la respuesta corta es porque ya nos aburríamos. O sea, después de 20 años haciendo lo mismo... Era un trabajo muy cómodo, la verdad es que era un trabajo muy cómodo, no suponía gran estrés. Debíais ser expertos, ¿no? Ya en eso, después de 20 años. Bueno, sí, ya tienes experiencia. Es verdad que tenías que viajar bastante,
Había años pues, que pasabas a lo mejor más de la mitad del año fuera en el extranjero, tenías que viajar mucho, pero más allá de eso era un trabajo cómodo, y la verdad es que era un trabajo, o sea, y era divertido, porque aprendías, ya digo, ibas de una empresa a otra y aprendías cosas nuevas en sectores nuevos, ¿no? Pero llega un momento en que dices, joder, es verdad que era un trabajo también bastante solitario, es decir, éramos una empresa pequeña, estábamos distribuidos, yo estaba en Madrid, otra en Valencia, en Barcelona, en País Vasco, o sea que al final era un poco solitario, ¿no? Y entre eso y que ya digo, que era un poco aburrido, que ya al final dices, bueno, quiero probar otra cosa, pues ahí decidimos. Es como que volviste a España montaste la empresa también un poco para volver a España, pero al final también estabas mucho fuera, ¿no? Sí. Pero por lo menos sí, viajabas mucho, pero por lo menos tenías raíces aquí, quiero decir, tenías una casa, joder, tenías un algo, ¿no? Y tenías aquí amigos, tenías la familia y demás, ¿no? Con lo cual... Pero eso, luego dices, antes de hacerme demasiado mayor y que ya te dé pereza todo, pues vamos a probar otra cosa. Y ahí fue cuando dejamos le traspasamos la empresa a una persona que está colaborando con nosotros durante pues casi los 20 años. Y uno de mis socios inició el proyecto en el mundo educativo y yo me uní un poco más tarde y ahí estamos, con un proyecto más de startup aquí. Porque inmediatamente después de vender tu participación, ¿no?, en la compañía, ¿qué haces? No sé cuántos años debías tener, pero prácticamente te debías jubilar, ¿no? En el sentido de, ¿qué voy a hacer ahora con mi tiempo? O sea, ¿qué hago? No. O sea, lo que tenía claro es que tenía que hacer algo. O sea, no voy a ir a apalancarme y tumbarme en el sillón, ¿no? Porque además yo sé que como me apalanque ya no me levanto, macho. Así que digo, no podía. No, entonces yo estuve, o sea, estoy hablando de hace 3-4 años, quiero decir que no hace tanto que ocurrió esto. Yo estuve probando algunas cosillas por ahí en el mundo del retail y demás, que bueno, cayó justo en medio de la pandemia y al final no dio nada. Y luego fue cuando me uní al proyecto de Ricard, que es el socio mío en el mundo educativo, ¿no? Pero sí, yo quería hacer algo, o sea, no podía, no parado no puedes estar. Pero es que yo creo que no paras nunca, sí. Con la placa Arduino que te compraste, ¿no? Para controlar la temperatura del agua. Si no encuentro nada por hacer, ya me busco yo cosas por hacer. Hay que sí, bueno, pero igual que vosotros, macho, anda, que esto me pasó a mí. Os sobra tiempo para hacer... Con la impresora 3D aquí. ¿Hay una impresora 3D? Sí, me aburría y me la compré con una también placa Arduino e intenté hacer un barco teledirigido. Muy bien, mira, pues una impresora 3D es otra cosa donde tengo ahí un poco la vista y medio puesta. Hostia. Pues te lo recomiendo, te lo recomiendo porque son 300 euros y te lo puedes pasar súper bien y aprender muchísimo. Sí, es verdad. Y has mencionado la empresa donde estás ahora, la startup. ¿Puedes explicar un poco qué es Edunexis? Pues mira, estamos en el sector educativo y un poco lo que hacemos es, hemos desarrollado una plataforma y herramientas para ayudar a que se trabajen lo que se llaman las habilidades o las competencias transversales en los colegios, en las aulas y desde las asignaturas, ¿no? Se trabajen cosas pues como la comunicación, como la creatividad, como el pensamiento crítico, como la colaboración, el trabajar en equipo, habilidades socioemocionales, un poco la reflexión, todas estas cosas, resolución de problemas, y son habilidades transversales que es que al final son las que te van a servir en la vida. O sea, el día de mañana, si os promocionan y os ascienden a jefes y subís y progresáis ahí y tal, no va a ser porque seáis los cojoprogramadores del mundo y porque sepáis hacer los algoritmos más eficientes. No va a ser por eso, va a ser porque sepáis liderar equipos, porque sepáis comunicar, porque sepáis organizar, porque sepáis gestionar, porque sepáis resolver problemas, porque seáis creativos. Esas son las cosas. Y si os despiden también, o sea, no os van a despedir porque no seáis buenos programadores, os van a despedir porque no sepáis trabajar en equipo o porque no sepáis comunicar y ya está. Entonces, pues son habilidades que son claves en la vida profesional, pero también a nivel personal, no solo a nivel profesional. Y sin embargo, en el colegio, en las escuelas no se trabajan o no se trabajan de la manera que se deben trabajar. Entonces ahí esa es un poco la razón de ser de la empresa, un poco cómo podemos ayudar a los profesores y a los centros escolares para que estas habilidades esenciales
se trabajen desde las matemáticas, se trabajen desde la lengua, se trabajen desde la química, desde la historia, desde las asignaturas, ¿no? Y bien, ¿cómo lo hacéis? Es decir, ¿tienes una aplicación? Sí, lo que vamos a hacer es una plataforma, una aplicación. Ahí en aplicaciones hay un marco competencial donde se recogen 10 clústeres. Todo esto es configurable, pero vamos a decir que son 10 clústeres de habilidades, pues las que decía: comunicación, pensamiento crítico, pensamiento creativo, organización, habilidades sociohumanas, etc. Y dentro de cada clúster hay lo que llamamos prácticas concretas, ¿no? Pues que un poco te ayudan a definir cómo trabajarlas. ¿Cómo trabajar el espíritu crítico? Pues aprendiendo, por ejemplo, a crear argumentos y contraargumentos, a ver las cosas de diferentes perspectivas, etc., ¿no? Y luego hay actividades o dinámicas de aprendizaje donde todo se entra en juego. Entonces, ahí ayudamos a los profesores a que cojan pues dinámicas que ya hacen en clase. O sea, los profesores ya hacen esas cosas en clase. Oye, ya os mandan proyectos, oye, tenéis que hacer este proyecto, luego tenéis que investigar, hacer un proyectito y luego presentarlo en clase. Esas dinámicas ya existen. Ahí ya entran en juego habilidades pues como la comunicación a la hora de presentar en clase, o la colaboración a la hora de trabajar en equipo, o la investigación, el pensamiento crítico a la hora de buscar en internet, ¿no? Pero les ayudamos un poco a decir: oye, coge esa dinámica y vincúlala. O sea, piensa qué habilidades estás trabajando y vamos a ver cómo las puedes trabajar de manera que al final ese aprendizaje quede, ¿no? Porque después de ese proyecto, un proyecto de eso, imaginar que un profesor pues, os dice que investiguéis sobre la célula humana, un profesor de biología, que luego hacéis un trabajo en grupo y luego lo presentéis. En esa dinámica, como decía antes, entran en juego muchas habilidades, pero mucho de eso se queda oculto y ese aprendizaje se pierde. Con lo cual, al final de ese proyecto, os sabéis de memoria cómo funciona la célula humana, pero ¿cuánto habéis aprendido de cómo hablar en público? ¿O cuánto habéis aprendido de cómo colaborar? ¿O cuánto habéis aprendido de cómo investigar y buscar información en internet, ¿no? Entonces, decimos, eso no se puede perder. Entonces, ahí entramos nosotros, le ayudamos un poco a vincular todo eso a través de la reflexión, a través de la evaluación, a través del feedback, a través de todo eso, para que ese aprendizaje no se pierda, ¿no? Todo eso lo hace a través de la plataforma y demás. Ahí luego se evalúan también y hay informes, incluso algunos colegios están enviando un informe junto con el boletín de notas de toda la vida, con la nota de matemáticas, de lengua, de historia y tal, mandan un boletín de notas de habilidades, como tu niño, tu niña, pues lo hacen en comunicación, en creatividad, en pensamiento crítico, en todo esto, ¿no? Pero estaba pensando que muchas veces, claro, las cosas que no mides o no evalúas pasan desapercibidas, ¿no? O sea, es lo que dices tú, a lo mejor en un aula ya tienes que sociabilizar, encajar, ver dónde encajas tú y dónde puedes aportar, pero claro, si no lo mides y pasa desapercibido, a lo mejor no se tiene en cuenta y por lo tanto no lo puedes mejorar. Es un poco eso, ¿no? Exactamente. Ese aprendizaje se pierde, queda oculto. Es lo que llaman también el currículum oculto, ¿no? Porque en ningún sitio tú vas a la normativa, a los exámenes, y en ningún sitio te tiene que decir que tengas que... la norma te dice que tienes que poner una nota de matemáticas y que si no apuras matemáticas, bueno, esto está cambiando ahora, ¿no? Con la nueva ley, pero si no apuras matemáticas o tienes 2 suspensos, matemáticas e historia, que no pasas de curso y tal, y es donde el foco está en eso. Y el otro, pues se queda oculto. No, es que yo creo que es súper importante, porque, yo toda la ESO, ¿no? Estoy haciendo las presentaciones, pues no muy bien, pero por los nervios, porque pues te da vergüenza. Durante toda la carrera pues no he dado ninguna presentación en público, solo una, el cuarto, y ahora yo estoy viendo que tengo este problema de que como no lo he ido trabajando, pues me cuesta las presentaciones, y como no lo he tratado en la ESO, pues es un problema que arrastras y que mucha gente ni supera. Dice, pues si me da miedo no lo hago, y creo que es importante trabajarlo. Sí. Exacto. Y no cuesta nada, ¿eh? Solo que ese profesor, cuando haces la presentación, te haga reflexionar: oye, Alex, ¿qué crees que has hecho bien en la presentación? ¿Qué te ha salido bien? ¿Qué te ha salido mal? ¿Qué ha sido lo fácil? ¿Qué ha sido difícil? ¿Qué harás diferente la próxima vez que prepares una presentación, ¿no? Totalmente. Que te dé unas consignas, son 5 minutos, que no, tampoco es mucho más, ¿no? Pero al final lo que se ve es la nota de matemáticas, la nota de biología, la llevas a casa, tus padres te pegan la bronca o te felicitan por la nota de matemáticas, la nota de filosofía, y el resto queda oculto. Sí. El resto queda oculto. O sea, los padres van al centro escolar y hablan, ¿y cuál es el diálogo? Es un diálogo pobre. Decir, oye, tu niño, lengua bien, matemáticas necesita apretar un poco. Es un diálogo pobre, ¿no? Porque no podemos hablar, oye, pues cómo va en creatividad, o cómo va a nivel socioemocional, o cómo va con todas estas habilidades, ¿no? Sabes que, bueno, los americanos llaman soft skills. Porque, Jorge,
ahora te escucho y estamos hablando sobre esto de medir. ¿Cómo puedes medir, por ejemplo, la creatividad? ¿Por el número de interacciones o de aportaciones que da el niño? O... Mira, ahora mismo lo hacemos a través de rúbricas, ¿vale? Las rúbricas, no sé a los que son, o sea, es más o menos un... O sea, primero lo clave es decir, ¿qué es la creatividad o qué es el pensamiento crítico y cómo se trabaja? O sea, eso pasarlo a prácticas concretas, ¿vale? Oye, pues por ejemplo, o en comunicación, hablar en público, parafrasear, adaptar el mensaje a la audiencia, todas esas son prácticas concretas dentro de lo que es el clúster de comunicación, ¿no? Entonces ya lo llevas a algo que es más observable, más tangible, ¿vale? Más concreto, ¿vale? Y luego, y a nivel de práctica, más accionable, a nivel de práctica, a la hora de practicarlo, ya practicas algo concreto. Oye, pues vamos a aprender a parafrasear o vamos a aprender a adaptar el mensaje a la audiencia. Por ejemplo, si estamos en clase de historia y pues venga, ¿cómo le explicáis la Revolución Francesa a vuestra abuela de 90 años o a vuestro hermanito de 3 años o de 4 años, ¿no? Eso ya te obliga a adaptar el mensaje a la audiencia. Algo más concreto. Y luego lo evalúas con rúbricas. Decir, oye, pues mira, la puntuación más baja de no iniciado sería que no ha sido capaz y la valoración más alta de experto, pues que es capaz un poco de usar el vocabulario de la persona, interactúa con la persona a la hora de saber si lo ha entendido o no, tiene en cuenta un poco la base, lo que ya conoce la persona, ¿sabes lo que decir, no? Entonces, pues no deja de ser una evaluación un poco subjetiva, pero bueno, te ayuda, esas rúbricas un poco te ayudan a hacer esa evaluación, ¿no? Claro, es que estaba pensando que a lo mejor ha pasado desapercibido porque es una cosa que es difícil de medir, en el sentido de concretarlo, cómo lo vamos a trabajar. O sea, es un trabajo que se tiene que hacer y estudiar para ver cómo lo llevas a cabo, ¿no? Sí. La medición es un reto siempre. De todas maneras, no es el reto más importante. O sea, ahora mismo el medir eso lo haces simplemente como una forma de visibilizar, de que se hable de eso, de que seamos conscientes, ¿no? Luego, si te has puesto un 3 en lugar de un 2 o por qué me has puesto un 4 en lugar de un 5, ahora mismo es lo de menos. Es lo de menos. Pero ya me estás preguntando, oye, ¿por qué me has puesto un 2 en comunicación? Y ya, eso ya te da pie. Pues mira, te he puesto un 2 en comunicación o un 3 entre 1 y 5, estoy hablando, 2 sobre 5, 3 sobre 5, pues mira, porque a la hora de presentar lo has hecho de esta manera, tal, no sé qué, puedes mejorar aquí. Ya está. O sea, con eso ya has ganado muchísimo. ¿Y el modelo cómo funciona ahora? ¿Vais colegio a colegio? ¿Vendéis a bloques? ¿Vendéis suscripción? Claro, el modelo es un modelo de suscripción de software as a service con un precio por alumno y entonces pues sí, la venta es a los colegios. Es una venta, la venta es al colegio, o sea, no es una plataforma que esté pensada para que pueda cogerla y usar un profesor o un alumno por su cuenta, es más bien una iniciativa de colegio, una iniciativa de centro, ¿no? Entonces, pues el centro es el que lo contrata y el que lo usa. Luego, bueno, le damos apoyo, hay formación, obviamente, a los profesores, a los docentes, le damos apoyo y en eso un poco ese es el modelo, ¿no? Para acabar, ¿hay diferentes tipos de suscripciones o...? Estamos empezando todavía, tenemos un par de colegios ahí en la plataforma. Entonces, de momento, al final el precio que les ponemos es un poco sobre la marcha. Pero para más ir probando, o menos, ¿no? El precio de referencia, pon que sea el coste de un libro de texto. O sea, unos 20-25 euros por alumno por año, por alumno por curso. ¿Es difícil entrar en los colegios? ¿Tienen presupuesto? Es muy difícil. Para mí ha sido un gran shock. Claro, tú vienes del mundo de la empresa, del mundo corporativo, de las grandes corporaciones, donde, bueno, por supuesto que te negocian, obviamente, te intentan apretar las tuercas y negociar, pero hay dinero, por lo menos hay dinero para hacer cosas, ¿no? Y claro, llegas a los colegios y te das cuenta de que tienen presupuestos súper ajustados, no tienen dinero. Para mí ese ha sido uno de los grandes shocks, que tú lo dices, claro, probablemente nos metamos en este proyecto porque no conocíamos el mundo educativo. Si lo llegamos a conocer, igual decimos, no, quita. Eso pasa en los emprendedores, ¿eh? Yo creo que la gente se mete en sitios que si lo supiera antes. Nos pasó con el podcast, de hecho, que hay retos que
permanecen ocultos hasta que los sacas a la luz. Eso es verdad. Exacto. Pero yo creo que es una cosa buena, ¿eh? El no saber demasiado, porque si sabes demasiado, igual no te metes, ¿no? Entonces, pues mira, vas así un poco a ciegas y luego sobre la marcha. ¿Y otros países? Los países nórdicos, por ejemplo, tienen más pasta, entiendo. ¿Eso lo vais a probar o lo habéis probado? Mira, no lo sé. La verdad es que sistemas educativos, o sea, yo conozco el sistema educativo el español y conozco relativamente, porque es donde estamos, ¿no? Conozco el del bachillerato internacional también, ¿vale? Pero otros sistemas educativos no lo conocemos demasiado. Además, el problema de la educación también es que es algo muy local. O sea, es que ya no solo es de una cosa, oye, no, es que la educación en España, no, es que la educación en Cataluña, la educación en Madrid, la educación en el País Vasco, pues son diferentes, incluso a nivel normativo, porque luego cada comunidad autónoma recoge la normativa un poco paraguas del Estado central y la adapta, ¿no? Con lo cual es que no solo es una cuestión de decir, no, es que es local, es a nivel autonómico. Y nosotros nos damos cuenta que al final ahora mismo estamos persiguiendo colegios, sobre todo en Madrid y en Cataluña. Pues es así, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos, o sea, antes de plantearnos el salir a otros países, tenemos primero que un poco validar el modelo, tanto el modelo pedagógico, es decir, esta propuesta que hacemos de cómo trabajar las unidades transversales desde las asignaturas, que eso les encaja a los profesores, que eso se encaje en el colegio, como también el modelo de negocio. Si esos 25 euros por alumno por curso son sostenibles, no son sostenibles, cómo se financian, y un poco es donde estamos, ¿no? Entonces, necesitamos tener, una docena de colegios en la plataforma para validar todo esto y luego pues ya veremos un poco cómo seguimos creciendo, ¿no? Y una pregunta, si hay resistencia por parte de contratar el servicio por los colegios porque no tienen dinero, pero los profesores, al sumarle más trabajo, ¿muestran resistencia, por ejemplo, o no? Claro, yo creo que la gran barrera es precisamente la de los profesores, la mentalidad. Ten en cuenta que y aquí a lo mejor generalizo un poco, pero el perfil del profesor, el perfil del docente es un perfil muy de, vale, ¿qué me pide la norma? ¿Qué me pide la ley? Y yo hago esto y no me compliques demasiado la vida. Y he de decir que tiene un temario denso de dar, o sea, que tampoco quiero un poco simplificarlo demasiado. Es decir, que tienen mucho trabajo los profesores, ¿no? Pero es verdad que profesores innovadores, realmente innovadores, que digan, oye, quiero explorar, quiero hacer algo diferente, a lo mejor es un 5%, un 5% de todos los profesores, ¿no? Entonces, claro, nosotros la propuesta nuestra no es una propuesta, es una propuesta un poco a más, como diciendo, la ley no te obliga a poner una nota de comunicación, la ley te obliga a poner una nota de matemáticas y tienes que dar este temario de matemáticas o tienes que dar este temario de historia y poner una nota de historia y ya está. Y además, no solo la ley, los profesores, que muchas veces los padres estamos también en esa dinámica, ¿no? Y cuando los padres, el colegio viene con que no, van a innovar y tal, no sé qué, ya nos empezamos a acojonar un poco. Espérate, que mi niño tiene que sacar una buena nota en la selectividad para hacer la carrera, para poder entrar en la carrera que él quiere hacer. O sea, experimentos los justos, ¿no? O sea, que hay toda una dinámica ahí de resistencia, ¿no? Y los colegios privados a lo mejor que tengan que diferenciarse, ¿no? Tener unas competencias diferenciales respecto a la pública por justificar el precio que valen, básicamente. Claro. Sí, ahí sí que encuentras un poco más de receptividad, ¿no? En los públicos, digo, los privados y los concertados, ¿no? Ahí es verdad que hay algo más de receptividad. Pero al final los profesores a nivel de dirección a lo mejor están un poco más por la labor de hacer estas cosas, pero luego a nivel de profesor también, pues eso, tienen un temario muy denso que dar, no tienen tiempo, van corriendo, con lo cual, y estas cosas, nosotros creemos que se puede integrar de manera fácil, o sea, el ejemplo que os decía antes, que son 5 minutos de decirte, oye, voy a darte un poco de feedback y vamos a reflexionar durante 5 minutos sobre cómo has hecho esa presentación, por ejemplo, ¿no? O sobre cómo has trabajado en equipo, o sobre cómo has hecho lo otro. Pero ellos a priori lo ven como una carga extra, ¿no? Y es una carga extra. Mira, hay un modelo que me gusta mucho, es el del bachillerato internacional, que es un modelo más competencial en este sentido,
O sea, ya no solo es enseñarte cosas y conocimientos y que luego los movites en el examen, sino enseñarte estas habilidades y qué hacer con estos conocimientos, cómo ponerlos en valor, ¿no? Y es un modelo que sigue siendo exigente a nivel de conocimientos. Es decir, que no es que te enseñen solo matemáticas muy básicas y el resto sean todo proyectitos. No, siguen siendo exigentes, pero una de las cosas que te das cuenta es que es mucho más exigente también para el profesor. O sea, al profesor le requiere más tiempo de seguimiento, de coaching, de acompañamiento de los alumnos, de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el gran dilema, ¿no? Un poco cómo empujas un poco pues eso hacia una enseñanza más competencial. Al final lo que quieres es alumnos competentes, no solo alumnos que sepan mucho, sino que sepan hacer algo con lo que saben, ¿no? Que sepan ponerlo en valor, que es lo que lo hace realmente competente, ¿no? Porque, Jorge, ahora hablando un poco de esto y ya sabiendo que has montado sobre todo 2 empresas, ¿qué diferencias ves que hay entre una startup y una empresa? Si las consideras diferentes, ¿eh? Bueno, al final es el modelo de negocio, ¿vale? Entonces, en la empresa, era una empresa pequeñita, ya te digo, de Kairos Management, de consultoría. Al final es una especie de servicios profesionales. Vendes tus horas, vendes tu know-how, ¿no? Dices, oye, pues vas ahí, acompañas, formas, haces diagnóstico, pues haces proyectos. O sea, son servicios profesionales, pues como es un despacho de abogados o como es una gestoría o es un despacho de arquitectura o cualquiera de estos, ¿no? Entonces, son cosas que no necesitan inversión de capital. Quiero decir que ya está. O sea, tú te pones ahí, te costará un poco menos al principio conseguir clientes, pero ya está, una vez consigues clientes, pues empiezas a tener ingresos y demás, ¿no? Claro, una startup es otro modelo de negocio, es un modelo de negocio primero de mucha inversión en producto, en desarrollar ese producto, mucha inversión y mucha inversión en promoción, en marketing, en captación de clientes. Con lo cual tienes mucha más competencia también, claro. O sea, tú si estás dando servicios profesionales también no es un modelo escala, o sea, es un modelo que no escala bien. Es decir, que si quieres doblar los ingresos, necesitas doble gente, efectivamente, porque al final es a tanto la hora cobras o a tanto el día, ¿no? Entonces escaleras de grandes a base de contratar gente, ¿no? Claro, los otros no, los otros dices, oye, tienes un buen producto que tiene una retención en el mercado y de repente, bueno, puede escalar muchísimo. De repente con un poquito más de inversión pues tienes miles de alumnos en la plataforma o cientos de colegios en la plataforma, ¿no? Pero acertar es más difícil y requiere mucha inversión, claro, Y el break-even pues no está en servicios profesionales, el break-even lo tienes desde el primer día o desde los primeros 2 días. Bueno, te tendrás que comprar un ordenador, un móvil y poco más. Lo otro no, lo otro has invertido cientos de miles de euros en desarrollo de producto, en promoción, en llegar ahí, empiezan a entrar los primeros colegios, pero los primeros colegios solo te traen 5.000, 10.000 euros al año. ¿Sabes lo que decir, no? Es que el SaaS yo lo veo muy difícil a corto plazo, pero a largo plazo es un modelo muy agradecido, ¿no? Si lo logras. Sí, el SaaS, vamos a ver, el SaaS yo creo que es el modelo cada vez más. Quiero decir, yo creo que nadie o casi nadie se compra el software y se lo instala en su servidor. Quiero decir, ya todo está en la nube, ¿vale? Todo está en la nube. Pero bueno, aún así todo claro, tiene que calar, primero tienes que acertar con el producto, tiene que ser un producto que demande el mercado, tienes que acertar con el precio también, con el modelo de precio, y tienes que saber difundirlo, promocionarlo y venderlo. Este es el gran reto. Entonces, si eso lo haces bien, claro, pues efectivamente lo puedes petar, ¿no? Que en servicios profesionales nunca lo vas a petar. Bueno, o sí, petar, ¿qué quiere decir? Pues que te va bien y contratar a una gente y sigue contratando gente y vas creciendo de esa manera, ¿no? Pero petarla en esa cosa exponencial, servicios profesionales no es bien así, ¿no? Sí, porque por lo que dices, a mí me suena a Deloitte, que tiene ejércitos de becarios, ¿no? Ahí trabajando. Ese es su modelo, claro, ese es su modelo también. Y preguntabas antes también, decías, cuando hablabas de Kairos Management, por qué éramos una empresa pequeñita y cómo trabajamos con multinacionales. Pues era una ventaja también ser pequeños, porque ellos saben que si contratan un proyecto con Deloitte o con Pricewaterhouse o con alguno de estos, les van a desembarcar un autobús de recién graduados de MBAs.
que luego no los son capaces de echarlos de allí. Y entonces, bueno, pues muchas veces no necesito esto. O sea, no, para otras cosas a lo mejor sí, a lo mejor para desarrollo de software, de aplicaciones y más, sí que necesitas equipos grandes y donde haya, pues eso, muchos juniors, luego algunos seniors gestionándolo y managers y tal. Pero para lo que nosotros hacíamos y el modelo un poco de engagement que nosotros teníamos con Lean Six Sigma no era ese. Con lo cual, bueno, pues una empresa pequeñita como nosotros les iba perfectamente. Y ya para acabar, ya última pregunta de todas, ¿qué recomendarías a la gente joven? ¿Alguna cosa súper importante que te ha servido a ti y crees que le puede servir a la gente de hoy en día para el futuro? Mira, los jóvenes, vamos a ver, los jóvenes tenéis 3 o 4 grandes ventajas que no sé si sois muy conscientes de ellas. Primero tenéis la energía, ¿vale? Tenéis el dinamismo, o sea, vosotros hacer las cosas las hacéis súper rápido, nosotros ya nos cuesta cada vez más. Y tenéis algo que yo creo que es lo más importante de todo, que es el asumir riesgos. No os da miedo a fallar, ¿no? Entonces yo lo que os diría es que os apalanquéis sobre esto y aprovechéis esto, que emprendáis, que innovéis, que os forméis, desde luego. Penséis, o sea, yo pensaría en estos años que estáis en la universidad y los primeros trabajos como una forma de formaros, de aprender, de desarrollar pues todas esas cosas que decíamos antes, ¿no? Todas esas habilidades y que emprendáis y que hagáis cosas y que probéis y que no os apalanquéis y que no sé, es lo que os diría. Aún no tenemos nada que perder, ¿no? No tenéis nada que perder. No, y de mayores probablemente tampoco tengamos mucho que perder, pero bueno, ya la mentalidad cambia, ¿no? Y que vayáis pidiendo paso, macho. Es que una de las cosas que a mí más me frustra y de la juventud de España es el gran paro juvenil, ¿no? Joder, que los jóvenes tendríais que venir ahí pegando codazos aquí, pidiendo paso, macho, y parece que os tenemos ahí un poco pues parados, sin trabajo, sin oportunidades y demás, ¿no? Esto lo escuchamos, ¿no, Alex? En una charla de geopolítica a la vanguardia nos decían eso, que teníamos que empujar a la gente de arriba, sí, los periodistas, porque teníamos que buscarnos un puesto. Sí, porque ellos no marcharán. Quiero decir, si les quedan 10 años de trabajo, ellos no darán paso a la siguiente generación porque les dé la gana, sino un poco porque traen una mirada diferente y la necesitan para seguir siendo competitivos, y esa es la razón. Sí, y cuando digo dar codazos, ir pidiendo paso, tampoco digo en plan pelearse y luchar, pero joder, oye... Hacerse ver. Pues cuando vas en la carretera y viene un coche detrás y te va pidiendo paso ahí, pues ya está, pues o sea, oye, joder, dadme oportunidades y traéis una mirada diferente, una mirada fresca. Todo eso es, o sea, es que es clave para una economía. Entonces, empujad esas cosas. Y a la hora de emprender, la otra cosa que os diría es rodearos de... O sea, un proyecto, yo creo que el 90% del éxito de un proyecto de emprendimiento no es la idea, es la gente. Entonces, juntaros con los mejores. Si podéis encontrar gente que sea mucho mejor que vosotros, juntaros con ellos. Y ya está, que luego os echan, bueno, pues como decía un jefe mío, yo intento contratar a gente que es mejor que yo, me decía a mí el jefe, dice, y si me echa, bueno, mientras me eche para arriba y no para abajo, pues mejor todavía, ¿no? Pero es otra cosa, el pensar eso, que el 90% del éxito de un proyecto depende del equipo, de la gente, no depende de la idea. Las ideas están ya todas muy trilladas, la verdad. Y de cómo la ejecutes, ¿no? Así que, no sé, eso es lo que os diría, y animaros eso, a hacer cosas, a arriesgar, a salir. O sea, estuvisteis en la India, tú también, Alex, estuviste en la India, eso seguro que fue una experiencia... No, fue increíble. No, tremenda. O sea, claro. Y de hecho, cuando estábamos en la India, ya decíamos, vale, ¿y qué toca después de la India, no? ¿Dónde tenemos que ir para...? Ostras, que le hemos perdido el miedo de esto de viajar y ver cosas nuevas... que nos toca, ¿no? Y yo, de hecho, voy a Bélgica el año que viene a estudiar, tengo muchas ganas, y Alex con sus amigos a Londres, programadores, ¿no? Seguramente. Claro, ellos que pueden trabajar desde cualquier sitio, ¿no, Alex? Sí, pues... sí. Y ahora hay una cosa nueva que no sé si la conocéis, en Tailandia hay como unos hoteles de lujo por 15 euros al día, hecho para gente joven que teletrabaja, y son baratísimos, y pues la gente que puede teletrabajar, yo les recomiendo que se lo miren, y nada, son 15 euros al día, todas las comidas... piscina, habitación, está hecho para esta gente ya, está muy bien. Has de
ahí has de ir con las expectativas claras, ¿eh? Por 15 euros al día tampoco te esperes ahí lujos. Bueno, ellos lo ponen en la página web súper bonito, luego se tiene que ver. Tienes que dormir con cucarachas, pero no pasa nada. Joder, pues si tienes que dormir con cucarachas, pues ya está. Pues si tienes que dormir con cucarachas, pues duermes con cucarachas. Tampoco es el fin del mundo. Pero quiero decir que, claro, que tampoco vayas ahí y digo, joder, no es lo que me han vendido y te deprimas o te vengas abajo, ¿no? Tienes que ir, pues 15 euros al día, mucho no se puede pedir y ya está. Pero sí, buscaros estas experiencias porque es lo que es, y sobre todo aprender en este sentido, ¿no? Yo ahora volví de Valladolid en coche, 9 horas, y me ha dado mucho tiempo para reflexionar. Y yo lo que quiero también es emprender y tengo ganas de, no sé, de aportar valor y eso es lo que voy a perseguir, así que a ver qué tal va. Y probar cosas, sí. Vale, pues Jorge. Oye, un placer, me ha encantado la charlita, ¿eh? Muchísimas gracias. Con el podcast, con el proyecto y con todo y bueno. Lo mismo para ti, muchísima suerte con el Alexis. Para lo que queráis, aquí estoy. Muchas gracias. Gracias, venga Alex y Alex. Chao. Adeu. Chao. Adeu.